Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. Comienza el segundo periodo de la liberación de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llegaron a la ciudad crítica de Kremina. Los soldados rusos están huyendo de la zona. Regalo de Navidad para el ejército ucraniano. Excomandante estadounidense declara que la victoria de Ucrania está cerca. Las unidades de misiles ucranianas destruyen objetivos enemigos, valiosos detrás del frente. El gobierno ucraniano está extendiendo un palo de la paz a Rusia. El gobierno del Kremlin puede tener que sentarse a la mesa de negociaciones. La guerra, que comenzó en 2014, se reanudó debido a la política agresiva del gobierno ruso. El gobierno ruso, que piensa que conseguirá fácilmente lo que quiere en esta guerra, como en 2014, parece estar frustrado en el punto en el que ha llegado la guerra de los 10 meses. Las Fuerzas Armadas rusas, que sufrieron las mayores pérdidas de su historia, son vistas como un fracaso por todos los países del mundo, especialmente por los medios de comunicación rusos. El ejército ruso todavía está tratando de lograr el éxito utilizando todos los recursos a su disposición, pero se han vuelto tan malos que ya no pueden encontrar ni siquiera sistemas simples de municiones de artillería y misiles. Peor aún, los soldados rusos movilizados enviados al frente con un entrenamiento insuficiente no solo están fallando, sino que también están perdiendo valiosos sistemas militares. Parece que el ejército ruso, que tiene que retirarse de varios puntos cada día que pasa, pronto comenzará a perder también ciudades críticas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan con operaciones ofensivas en 4 frentes diferentes para poner fin a la guerra la próxima primavera. Se cree que el gobierno ucraniano presentará los términos de paz al gobierno ruso el próximo febrero. Para que el gobierno ruso acepte estas condiciones, las fuerzas ucranianas deben hacer un progreso significativo. Por el momento, la superioridad en el frente está en manos de las fuerzas ucranianas por un amplio margen. Las noticias del frente indican que las líneas defensivas rusas ya no están en condiciones de resistir los ataques ucranianos. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas de misiles y las unidades de artillería de Ucrania alcanzaron un puesto de mando ruso, 6 grupos de personal y equipo militar ruso, un depósito de municiones y otro objetivo militar importante. Aunque el ejército ruso perdió más personal militar de lo esperado en el frente de Bakhmut, continúa sus ataques en la región. Las fuerzas ucranianas lograron repeler numerosos ataques rusos en los frentes de Bakhmut y Avdiivka. Aunque el ejército ruso todavía está tratando de llegar a las fronteras administrativas del Oblast de Donetsk utilizando estrategias inútiles, estas estrategias causan serias dificultades a las tropas rusas en otros frentes. Con respecto a este tema, se sabe que las fuerzas ucranianas están avanzando en 3 puntos diferentes en el Oblast de Lugansk. Las tropas ucranianas, que intentan apoderarse de las ciudades de Svatove y Kremina, han logrado avances significativos en la región en las últimas 3 semanas. Las declaraciones de funcionarios ucranianos confirmaron que las fuerzas ucranianas avanzaban hacia las fronteras del Kremina y la ciudad de Svatove. Un comunicado realizado hace unas horas indica que las tropas ucranianas han comenzado a entrar en el centro de la ciudad de Kremina. Serhiy Haidai, gobernador regional de la región de Lugansk, informó que las fuerzas ucranianas están a punto de apoderarse de la ciudad de Kremina, de importancia estratégica, en el este. Haidai dijo que el mando militar de las fuerzas rusas abandonó Kremina, donde se acercaba el ejército ucraniano. Al decir que la intensidad de los enfrentamientos alcanzó su punto máximo en una región muy cercana a la ciudad, el funcionario ucraniano afirma que si Rusia pierde Kremina, todas las líneas de defensa caerán. Los comandantes rusos saben que si cae la ciudad de Kremina, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden avanzar rápidamente hacia las principales ciudades del Oblast de Lugansk. Peor aún, la caída de la ciudad de Kremina hará imposible que el ejército ruso defienda las áreas al norte del Oblast de Lugansk. La autopista P-66, que atraviesa la ciudad, se utiliza para enviar refuerzos a las tropas rusas en el norte del Oblast de Lugansk. Si el ejército ucraniano toma el control de Kremina, las tropas rusas deberán retirarse de Svatove, al norte de Kremina. Tras este suceso, el gobierno ruso comenzará a vivir su peor pesadilla. Si el ejército ucraniano toma el control de cientos de áreas en el Oblast de Lugansk antes de que terminen los meses de invierno,
una operación ofensiva de Ucrania en la primavera del próximo año puede trastornar todos los planes del gobierno ruso. A este respecto, el exgeneral estadounidense Ben Hodges declaró que cree que Ucrania seguirá obteniendo victorias, posiblemente incluso derrotando a Rusia, y que Ucrania ahora está ganando impulso. Es demasiado pronto para planear una marcha de victoria en Kiev, pero todo el impulso está en Ucrania en este momento, y no tengo dudas de que probablemente ganarán esta guerra en 2023, dijo Hodges. Peor aún, cuando la guerra de Moscú en Ucrania se estancó y las sanciones occidentales continuaron afectando la economía del país, Putin enfrentó una presión cada vez mayor para asegurar la victoria. Los medios rusos, que han apoyado las estrategias de guerra de Putin desde el comienzo de la guerra, han comenzado recientemente a admitir que la guerra no va bien para Rusia. Sin embargo, no había nada que el líder ruso pudiera hacer para remediar esta situación. Putin, quien primero obligó al gobierno ucraniano a rendirse con ataques de misiles y drones a gran escala, se sintió frustrado cuando los resultados de este plan no salieron como se esperaba. Más tarde, el líder ruso intentó involucrar al ejército bielorruso en la guerra, presionando al líder bielorruso Alexander Lukashenko. Pero aquí tampoco se obtuvieron resultados. Mirando la situación en el frente, parece que Rusia no tiene posibilidades de ganar esta guerra a menos que llegue una ayuda milagrosa. En este punto, la posibilidad de que el gobierno ruso se siente en la mesa de negociaciones con Ucrania se vuelve realista. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo a The Associated Press que su gobierno está buscando una cumbre de paz en las Naciones Unidas en 2 meses, con la mediación del secretario general Antonio Guterres. Como ha dicho el secretario general muchas veces en el pasado, solo puede mediar si todas las partes quieren mediar, dijo la portavoz de la ONU, Florencia Soto Nino Martínez. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, aunque Ucrania quiere celebrar conversaciones de paz para poner fin a la guerra, es poco probable que Rusia participe en estas conversaciones. Por lo tanto, Kuleba dijo que Ucrania hará todo lo que esté a su alcance para ganar la guerra en 2023. Incluso si el ejército ucraniano logra un gran éxito militar, puede llevar años limpiar todo el territorio ucraniano de tropas rusas. El gobierno ucraniano, que no quiere que la guerra dure tanto, quiere lanzar una operación ofensiva repentina, apoderarse de muchas áreas importantes, y llevar al gobierno ruso a la mesa de negociaciones. El ejército ucraniano debe liberar Crimea o todo el Donbass para llevar al gobierno ruso a la mesa de negociaciones. Los analistas militares creen que el ejército ucraniano habrá llegado a Crimea en abril o mayo del próximo año. Si el ejército ucraniano libera Crimea, Rusia habrá sufrido la peor derrota de su historia. En general, los obstáculos al control de Crimea por parte de Ucrania parecen estar desapareciendo uno a uno. La información sobre el tema se limita a estos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.